Toma la armadura del Señor, como buen soldado siempre fiel y siempre dispuesto. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Esta mañana, hermanos, es una mañana bendecida porque tenemos la bendición que nuestro hermano Jerónimo, nuestro hermano Sergio están con nosotros, pero quiero decirles que también pues han viajado grandes distancias para estar con nosotros, desde Nebraska, Kansas. Que Dios les bendiga, les guarde siempre y siempre están nuestras oraciones para que Dios les proteja. Pero también quiero decirles que cuando usted viene también como de Gran Salín, como viene también su hermano de Taylor, me siento muy responsable, con mucho peso en mi ser, para traer algo que les pueda edificar. No es porque no quiera hacerlo, sino porque el tiempo para mí es muy corto. Y preparar cada lección, déjeme decirle que es una bendición porque me estoy predicando a mí mismo. Esas lecciones me han servido a mí en mi trabajo secular, en mi labor diaria, para poder realmente vestirme con toda la armadura de Dios. El día de hoy vamos a mirar una parte más de la armadura de Dios que tiene que ver con el yelmo de la salvación. Hemos hablado ya que es interesante cómo nos hemos vestido con el cinturón de la verdad. Nos hemos puesto hasta en la coraza de justicia. Nos hemos calzado los pies con la presa del Evangelio de la paz. El día de hoy miraremos el yelmo de la salvación. Es la palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Oremos. Padre Celestial, pedimos tu bendición para que me ayudes a recordar lo que he preparado, que nuestros hermanos se puedan edificar y fortalecer en esta próxima mañana. Te pedimos y te agradecemos todo ello en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. La pregunta, hermanos, sería: ¿cómo era el yelmo del soldado romano? Hemos de recordar que lo que hace el apóstol Pablo con esta escritura para nuestro Dios de Efesios capítulo 6 es usar metáfora, hacer una analogía de lo que era realmente un soldado romano. ¿Cómo era el yelmo? Era, como describen los escritores, el famoso llamado galea, y variaban en cuanto a su forma, construidos especialmente de hierro, cubiertos de bronce, fácil de fabricar, según dicen los estudiosos, los escritores. Para que usted tenga una idea, aquí están los diferentes yelmos, cascos romanos, desde el primer siglo hasta el siglo XII. Iban cambiando de modelo, le ponían diferentes formas, le hacían diferentes cambios. Es como cuando usted cambia de automóvil, un modelo 2012, un modelo 2020 muy diferente. Así que estos cambiaban también de modelos. Pero la pregunta que sería la siguiente es: ¿para qué servía el yelmo del soldado romano? Simple y sencillamente, hermanos, servía para dar protección de la espada. Quiero que usted tenga en mente este pensamiento. El yelmo, el casco, servía para dar protección de la espada. Aquel soldado tiene un yelmo, pero ese tiene un yelmo el cual usted puede darse cuenta que le protege lo que es la cara, le protege también los ojos. Era protegerlo de la espada. En aquel tiempo, hermanos, la lucha era cuerpo a cuerpo. Era, a veces se agarraban una espada con otra espada. Pero es interesante saber que al ponernos el yelmo de salvación, nos está protegiendo nuestros ojos, nos está protegiendo nuestros oídos, nos está protegiendo nuestra boca, está protegiendo lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. Es interesante que usted tenga esta analogía en su mente para lo que le voy a explicar. Cada punto que trato el día de hoy sería para un tema, pero quiero terminar de una manera, como decía nuestro hermano Luis Ávila, en paz descanse, decía: hay que ser breve, preciso y conciso. Eso trataré de hacerlo el día de hoy. Usted teniendo en mente este tipo de casco,
Vea lo que está todo cubierto. Se va a proteger de la espada, va a proteger sus ojos, va a proteger su boca, incluso su nariz, va a proteger también sus oídos, va a proteger la parte que es el cerebro. Téngalo eso en su mente, porque entonces seguimos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la salvación? Y de la palabra de Dios que tomad el yelmo de salvación. La otra pregunta es, ¿qué es salvación? El término salvación viene de sotería, del idioma griego, que significa, de acuerdo a la connotación que está en la Biblia, las siguientes cosas: auxiliar, defender, excluir, rescatar, redimir, liberar, guardar. Todo depende de donde encuentre usted la palabra salvación, eso es lo que significa. Ahora bien, dos textos, Efesios 6:17, 1 Tesalonicenses 5:8. 6:17, tomad el yelmo de salvación. El mismo escritor, el apóstol Pablo, dijo lo de Tesalonicenses, con la esperanza de salvación como yelmo. Con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Bien, ¿salvación de qué? Salvación de la perdición. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Salvación de la perdición. Usted recuerda que nuestros padres Adán y Eva perdieron todas las bendiciones en el jardín del Edén. Allí no enfermaban del coronavirus. Allí jamás les pintaba el cabello color blanco o se quedaban sin cabello. Jamás envejecían. Jamás. Allí tenían la gran bendición de no ver más enfermedad, de no ver más muerte, de no ver más dolor, de no derramar lágrimas. En una palabra, cero sufrimiento, como el que usted y yo atravesamos el día de hoy. Lo perdieron. Usted recuerda que Noé y su familia fueron salvadas de aquella generación malvada y perversa, porque dice la palabra de Dios que el intento del corazón del hombre era de hacer continuamente el mal. Le dolió a Dios en su corazón y entonces es cuando Él decide traer un diluvio. Ahora bien, la salvación de Noé fue por agua, 1 de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mira, se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solamente 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, se salvaron. Cuando nuestro hermano José Castañeda hablaba de este pasaje, nuestra hermana Hermelinda siempre recuerda que decía de este pasaje, el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. Siempre hacía énfasis. Mi madre siempre se quedó, nuestra hermana Hermelinda, con ese pensamiento. Muy pocos se salvaron en aquel tiempo. Si Noé fue salvado por agua, usted y yo también somos salvados por agua, de 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Así que la salvación de Noé fue a través del agua. Su salvación, mi salvación también es a través del agua. ¿Acaso el agua es milagrosa? No. ¿Tiene algún poder? No. Lo que es el acto de la obediencia para ser sepultado en la muerte de Cristo y resucitar juntamente con Cristo para andar en vida nueva. La salvación de la perdición. Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud, hermanos. ¿Cómo lo salvó? 1 Corintios 10:1-2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube iba en la parte de arriba, el mar estaba a ambos lados el agua, cruzaron en seco, ambos fueron bautizados, fueron sumergidos completamente. Es lo que significa. Por lo tanto, hermanos, eso es salvación, ser liberado, ser rescatado. La palabra de Dios nos dice en Lucas 19:10 de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Eso es lo que vino Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Fue dicho en Mateo 1:21 las siguientes palabras: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo nos salva? Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos, hasta aquí. La salvación se lleva en el tiempo pasado, cuando usted y yo fuimos bautizados para el perdón de los pecados. Eso fue lo que se conoce como la justificación de Dios a través de Cristo para con nosotros. Es decir, que al ser justificados, al ser declarados libres de culpa y condenación, es como cuando nosotros faltamos en el trabajo y entonces nos quitan un punto. Pero si faltamos por motivo de salud, llevamos lo que es la receta o lo que es la nota del doctor, mejor dicho, y eso nos justifica de que nos sigan quitando más puntos. Nos quitan un punto por haber faltado, pero si estamos enfermos 3 días, los otros 3 días, esa carta del doctor justifica que no nos quiten 3 puntos, porque los 5 puntos en esa compañía usted va para afuera. 5 faltas, va para afuera. Pero solamente un punto al haber ido con el doctor se lo quitan. Pero si está 3 días enfermo, subrayo, lo justifica esa nota. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pues, fue justificarnos. La salvación, cuando usted y yo fuimos bautizados, fuimos justificados, declarados libres de culpa y condenación. Pero cuando dice la palabra de Dios, poner el diezmo de salvación, no es para que usted sea salvo, sino que ya es salvo. Pero también está hablando de lo que viene siendo este texto de 2 de Timoteo 4:18, que dice: y el Señor me libra de toda obra mala, me preservará para su reino celestial. Posteriormente, yo todavía tengo la salvación, porque muchos piensan, dicen, ¿seré salvo o no seré salvo? Sigo siendo salvo, porque entonces cada vez que yo pido perdón a Dios, cada vez que yo me pongo en bien con Dios, viene el proceso de la santificación. Por eso la palabra de Dios, porque sin la santidad nadie verá al Señor, y sin la paz con los demás, claro. Entonces tengo yo que santificarme, pero viene la salvación en la glorificación. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Está hablando del reino celestial. Está hablando donde dice la palabra de Dios que ya no habrá más muerte, no habrá más pecado, porque el pecado engendra la muerte. Entonces, una vez que ustedes esperemos la mansión celestial, el ser glorificados, estar en el reino celestial, eso viene siendo una salvación ya para estar con Dios por toda la eternidad. De eso se trata, pues, de ponerme el yelmo de salvación, en lo cual en el pasado fui justificado, en el presente soy santificado, pero un día seré glorificado. Mi cuerpo no será más de carne y hueso, no se enfermará más, no se preocupará más, no envejecerá más, porque será un cuerpo celestial para vivir con Dios en el cielo. De eso se trata brevemente. Un día le daré todo el tema de la salvación, pero voy rápidamente a mi otra pregunta. ¿Qué es el yelmo de la salvación? ¿Realmente qué implica, qué encierra? Una cosa nada más, hermanos, una cosa bien sencilla, es confianza en el futuro, nada más. ¿Por qué decimos esto? Pero Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. El casco como protector. Entonces, en una simple palabra, el yelmo de salvación significa confianza en el futuro. Dice la palabra de Dios para que me lo comprenda. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues es que yo no sé si voy a ser salvo o no voy a ser salvo. Pregunta es, ¿cómo andas, chiquitito? ¿Andas en la carne
o andas en el Espíritu? Porque las obras de la carne son celos, envidia, contiendas, disensiones, herejías, fornicación, adulterios. Si andamos por ese camino, seremos condenados. Pero si andamos por el Espíritu, produciendo el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, entonces voy por buen camino. No hay ninguna condenación, absolutamente. O sea que la seguridad está en que yo deje trabajar al Espíritu de Dios en mi vida. Pero si yo al Espíritu que Dios me ha dado lo contristo, si yo al Espíritu de Dios que me ha dado le miento, si yo al Espíritu de Dios que me ha dado lo alejo de mí, lo apago, entonces, que son las 3 ofensas, no me va a ayudar a transformarme. Seré condenado. Porque el Espíritu Santo se puede apagar, al Espíritu Santo se le puede ofender, y al Espíritu Santo se le puede mentir. Entonces yo tengo que cuidar esa parte espiritual en mi vida, para que de esa manera no haya ninguna condenación. Que si llega a venir Cristo, que si llego a morir el día de hoy, yo tenga la seguridad de que voy con Él a la mansión celestial. ¿Acaso no cantamos estos hermosos himnos continuamente? Que Dios ha preparado un lugar, que voy rumbo a Sion, que la mansión me espera. Entonces, yo tengo que tener seguridad. Esa seguridad debo tenerla. Ahora bien, nosotros, hermanos, ¿por qué debemos tomar y debemos salvación? ¿Por qué? ¿Por qué debemos protegernos nosotros lo que viene siendo ese casco espiritual para que pueda proteger lo que es mi pensamiento, lo que es mi sentimiento, lo que es mi voluntad, lo que es mi parte del cerebro? O sea, eso es mi ser. Es lo que es mi ser, hermanos. El pensamiento, el sentimiento, la voluntad, las decisiones que yo tomo. ¿Por qué? Y aquí voy brevemente. Porque Satanás, hermanos, ataca con la espada de la adicción. Les dije, tengan en mente el casco. Cuerpo a cuerpo la lucha, hermanos. En la lucha cuerpo a cuerpo, aquel tenía que tener su yelmo, porque podía llegar el otro y le podía picar, hermanos, en los ojos, un espadazo, le podía cortar una oreja. Recuerde usted cuando Pedro, hermanos, qué bravo, quería realmente pues darle un espadazo a aquella persona, lo quería partir y únicamente fue lo que le dio en la merita oreja, y pues el Señor lo que hace es que le vuelve a colocar la oreja, pero además que Pedro le quería dar en la merita, partirlo en dos. Satanás, hermanos, nos quiere partir en dos, quiere meter en el pensamiento, hermano, lo que vienen siendo las adicciones. Las adicciones, hermanos, no son indudablemente otra cosa más que lo que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En 2 de Corintios capítulo 10, 4 al 6 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. La palabra fortaleza es interesante. Viene del término, hermanos, de la guerra. En la guerra, cuando una persona se fortalece es porque se atrinchera. Una persona atrincherada, hermanos, desde ese momento está guerreando. Y cuando la palabra de Dios habla de ese término de fortaleza, es porque Satanás, hermanos, ha querido tomar control de nuestra vida en algún renglón y se ha atrincherado. Ahí se queda. Algo de nuestra vida no está entregado completamente a Cristo, ni está bajo la obra del Espíritu Santo. Entonces, de ese momento, esa fortaleza, hermanos, se convierte en una adicción. Se lo voy a ejemplificar. Y es algo que no predican los predicadores de Cristo, pues lo voy a predicar y ojalá pues que no sea ofensivo para usted. Pero, hermanos, está en inglés, no tuve la oportunidad de traducirlo. Aquí miramos cómo nuestros niños pueden mirar el día de hoy la pornografía a través de lo que es el teléfono o la computadora. Dice que el 79%, lo mira en la casa, el 9% lo mira en la escuela,
el 5% lo mira con los amigos o en alguna otra parte el 7%. Ahora, el problema es serio, porque si Satanás utiliza la adicción, entonces va a crear desde niños en nuestros hijos una fortaleza. Se lo ilustro de esta manera. El estudio que se llevó a cabo, se dice que más del 1 en 5, o sea, están 5 personas, uno únicamente es el que no mira, lo hacen. Pero se va mucho más allá. Cuando llegan al colegio, usted puede contar allá 10 personas. Bueno, 9 hermanos, siendo varones, miran pornografía, solamente uno no. En las mujeres, están allí los 10 mujeres, solamente 3 no, las 7 otras mujeres sí. ¿Cuál es el problema? Que se ha incrementado más. Ahora, de 3 hermanos, solamente uno lo hace, los otros 2 sí. Pero el problema más grave, aquí está. El problema que enfrenta el día de hoy Estados Unidos de Norteamérica, hermanos, es que dentro del hogar está este problema. En la mitad, hermanos, de los hogares norteamericanos. Ustedes vivimos en Estados Unidos de Norteamérica, ahí es que este problema está latente. Ahora bien, usted puede mirar de que quien hizo este estudio, la pornografía viene siendo, hermanos, tan adictiva como lo viene siendo indudablemente el alcohol. Pero en una ocasión yo leí en una investigación que es tan adictiva como la cocaína, hermanos. O sea que se lo vuelve a pedir nuevamente al cerebro una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué sucede? Que la espada de la adicción, hermanos, va a traer destrucción, tarde o temprano. Va a destruir la vida de aquella persona, como la adicción al alcohol. Destruye los hogares, destruye las personas. La adicción, hermanos, cualquiera que ésta sea, es destructiva. Incluso, hermanos, pasar muchísimas horas en el Facebook o en algún juego, hermanos. Toda adicción, hermanos, tarde o temprano le va a destruir su vida a cualquier persona que sea adicta a lo que sea al cigarro, sea al alcohol, sea la cocaína, sea la marihuana, sea a cualquier cosa, hermanos, lo va a destruir. Por eso, hermanos, Satanás utiliza esa espada. Hace años, los hermanos en Marshall, Texas, me regalaron unos libros de una persona que siempre mi respeto y admiración fueron para esta persona. Es una persona que ha sabido muy bien escribir y muy bien debatir sobre la evolución y sobre la creación de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Esta persona siempre hacía también una revista. Y yo aprendí mucho acerca del más allá de Satanás, cómo trabaja especialmente de esta persona. Todo era en inglés, desde entonces yo lo estudiaba, todo lo del ataque de Satanás. Y todavía tengo mucha información de eso. Pero entonces, a esta persona siempre lo invitaban, tenía su horario repleto, cada semana estaba en diferentes estados de Estados Unidos dando conferencias. Pero en el 2005 me causó tristeza, dolor, cómo esta persona fue despedida, teniendo doctorado, teniendo realmente una capacidad que hasta ahorita no se ha levantado ninguno dentro de la Iglesia de Cristo con la capacidad que él ha tenido para exponer estas grandes verdades acerca de los dinosaurios en la Biblia, acerca de lo que es la teoría de la evolución, refutarla completamente, acerca de cómo Dios creó el mundo en 7 días. O sea, no lo ha habido hasta ahorita. En 2005 fue despedido de su trabajo. En 2005 su esposa también se separa de él. Y él escribió, hermanos, algo que aún todavía me impacta. Y dice, no puedo seguir ya como el encargado de esta editorial por los otros 25, el cuarto de década, otros 25 años más, porque pues todos saben muy bien
esos pecados en mi vida. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo atacó Satanás? Preparado, hermanos, doctorado, maestrías, universidades, debatista, escritor. Es alguien que hasta ahorita no se ha levantado, hermanos, más. Una persona a los cuales todos admiramos y respetábamos. Bueno, lamentablemente, hermanos, su adicción fue molestar a los jovencitos. Trágico, desgarrador, hermanos. Muy desgarrador. Y lo busqué, hermanos, donde se molestan los jovencitos, y entre varios predicadores de ese de Cristo, aparece al último, cuando tenía 55 años de edad, en el año 2005, ahorita tiene la edad de lo que han pasado los años, aproximadamente como 70 años. Es destructivo, hermanos, cualquier adicción. Y a veces nos admiramos cuando nosotros miramos los sacerdotes cómo han aparecido en las noticias. Pero no nos cansemos tanto. Dentro de la misma iglesia tenemos gente muy adictiva. Nos escandalizamos cuando miramos cómo al líder, hermanos, de la luz del mundo está preso aquí en Estados Unidos por esa cuestión también. Pero no vayamos lejos, ni nos pongamos una venda, hermanos, ni queramos tapar el suelo con un dedo. Reconozcamos que Satanás nos ataca con esa espada de la adicción, de la lujuria. Por eso tenemos que protegernos, hermanos, porque va a destruirnos, como ha destruido este grande hombre de Dios, hermanos. Es que Satanás, el que más haga en la obra de Dios, el que más se consagre, el que más trabaje, el que más expanda el evangelio, la verdad, más lo va a querer destruir, y no se cansará hasta que él lo destruya, hermanos, hasta que lo destruya. No solamente a Satanás, hermanos, ataca con la espada de la duda, sino que Satanás, hermanos, también ataca con la espada de la duda. No solamente con la espada de la adicción, sino, mejor dicho, con la espada también de la duda. Dije, número 1, espada de la adicción; número 2, espada de la duda. Y la palabra de Dios, hermanos, pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. La espada de la duda, hermanos, es el que Satanás utiliza. La palabra de Dios en Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Satanás, hermanos, siempre anda atacando. Y pudo haber atacado al padre de la fe llamado Abraham. Era de casi 100 años y Dios le había dicho que sería padre de muchas gentes. Pero ya casi 100 años, hermanos, ¿cómo iba a poder tener él un hijo? Dice la palabra de Dios que creyó en esperanza contra esperanza. Su esposa, de 90 y pico años de edad, ya había pasado lo que viene siendo el ciclo normal de las mujeres, estéril ella. ¿Cómo iba a poder tener un hijo? Dice la palabra de Dios que tampoco dudó por incredulidad. Lo que es Satanás es que quiere hacernos que dudemos. Tú no eres salvo. Tú no vas a llegar al cielo. ¿A poco tú crees que Dios existe? Si existiera, no te pasaría lo que te ha pasado. Mira nada más los problemas que estás enfrentando. Es lo que hace Satanás, hermanos, usar la espada de la duda para pegarme en mi pensamiento, mi sentimiento, mi emoción y mi voluntad. Y yo dude de que Dios me ama, de que Dios está conmigo, de que Dios me acompaña, como dijo el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Y cuando me comienza a faltar el trabajo, me comienza a faltar la salud, me comienza a faltar algún aspecto en mi vida, entonces comienza la duda. Y Satanás trabaja. Y trabaja una y otra vez. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿por qué debo tomar el yelmo de salvación? Porque Satanás, número uno, les he dicho, ataca con la espada de la adicción, la espada de la lujuria, la espada de las cosas incorrectas, pero ataca también con la espada de la duda. Pero ¿sabe también con qué espada ataca? Y es la que más nos ataca directamente a nosotros, la espada del desánimo. Te lo deletreo, desánimo. Fácilmente nos desanimamos, hermanos, fácilmente. Mira, nada más, no sé para qué tú sigues esforzándote en predicar si nadie te escucha. No sé tú para qué sigues viviendo una vida más santa y más pura si todos hacen lo que quieren y como quiera Cristo ni viene. Y comienzo a desanimarme. ¿Recuerda usted el caso de Nehemías capítulo 4, versículo 6? Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo se puso las pilas y trabajó, pero las cosas solamente las dejó a la mitad. Lo que quiere Satanás es que usted y yo lleguemos a la mitad nada más de nuestra vida cristiana, hermanos, que no sigamos más adelante. ¿Sabe usted que muchos cristianos solamente han caminado, han recorrido cierto tramo, han peleado ciertas batallas nada más, y nada más hasta allí, porque tuvieron ánimo? Eran los más puntuales, los que más le hablaron de Cristo a otros. Pero ¿qué sucedió? El pueblo tuvo ánimo para trabajar, lo que sigue diciendo el versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los cargadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar. Judá, Cristo Jesús vino del león de la tribu de Judá, el líder, el principal, hermanos, el que debió de haber llevado la batuta, el que debe haber dicho, sigamos adelante, podemos, dijo las siguientes palabras: se han debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no puedo más seguir siendo cristiano? No puedo más calzarme los pies con el calzado del Evangelio de la Paz. No puedo más ponerme el cinturón de la verdad. No puedo más ponerme la coraza de la justicia. No puedo más vivir una vida recta, una vida más consagrada a Dios. No puedo más. Ya me cansé. Todos en un momento, hermanos, dado, nos ha pasado. Nos puede pasar. Pero es el arma efectiva que Satanás utiliza para que usted y yo, hermanos, no sigamos más en la lucha que tenemos, no sigamos más en la carrera espiritual. Sí es cierto que es cansado, pero también es cansado ir a trabajar. Y como quiera, mañana nos vamos a levantar y vamos a ir a trabajar. Sí es cansado, muy cierto, la lucha espiritual, pero es cansado criar a nuestros hijos, como quiera los criamos, como quiera les damos de comer, como quiera pues los educamos, como quiera les damos lo necesario para que sigan estudiando, se sigan preparando. Todo en esta vida es cansado, hermanos. Pero la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero Satanás dice, desmaya, no sigas, no ores, no leas tu Biblia, no te congregues, no seas una persona generosa y dadivosa, no. Siempre Satanás, hermanos, ha querido llevarle la contraria a Dios y se la va a llevar a usted metiéndole eso en su mente. Por eso tenemos que ponernos el yelmo de salvación, porque es lo que hace Satanás, decir, tú ya no puedes con tu relación matrimonial. Tú ya no puedes con el teenager que tienes. Tú ya no puedes con el compañero de trabajo. Tú ya no puedes vivir una vida más consagrada. No, ya no. Déjalo todo.
La palabra de Dios, que la mitad del muro quedó hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, Satanás sabe muy bien dónde atacarnos y cómo atacarnos. Por lo tanto, hermanos, usted y yo tenemos que protegernos con el yelmo de la salvación. Tenemos que estar seguros de que, dice la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedan estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Cada vez que usted tenga un conflicto con su compañero de trabajo, no es su compañero, es el diablo que le está utilizando a él. Cada vez que usted tenga un conflicto con su cónyuge, no es su cónyuge, es Satanás quien está utilizando a su cónyuge. Usted tenga un conflicto con su teenager, no es su teenager, es Satanás quien está utilizando a su teenager. No es lucha contra carne y sangre, no es lucha contra nuestros seres queridos, es contra huestes espirituales de maldad. Por eso, para que se proteja usted y me proteja yo de la espada de la adicción, de la espada de la duda y de la espada del desánimo, tengo que ponerme siempre el yelmo de salvación, que es la seguridad de que tengo salvación en Cristo. ¿Qué seguridad? Que a través de Cristo soy más que vencedor, porque el Señor me fortalece. Termino con ese texto. Si usted se siente ya muy cansado, muy abatido, recuerde lo que dice Isaías 40:29. Isaías 40:29 dice que los jóvenes se cansan, aunque sean jóvenes, al correr, al caminar. Dice, pero los que confíen en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice este texto muy hermoso: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene absolutamente ningunas. Si yo le platicara a usted cuántas veces me llega el sábado y digo, preparar la lección, no tengo fuerza ni tengo ánimo, y me quedo dormido, estudiando, ahí dormido, cansado toda la semana. Cuando estaba con Cory, él le decía, ¿tú quieres matar al mexicano? Eran 40 horas, llegaba a 50, más de 50 horas a la semana, y ya a veces eran las 14 horas al día. Le decía, la computadora está diciendo que no, te voy a dejar el tráiler allá. Ya se lo dejaba, ya no puedo, me está diciendo que ya no puedo seguir yo más. Llegaba cansadísimo, o sea, únicamente ni hacer nada. Una carnita asada, mi amor, hoy no, mi vida, le decía a mi esposa, no, haz tú algo porque yo vengo cansado. Cuando usted llega cansado, no tiene ni ganas ni de levantarse hoy domingo para venir a adorar a Dios, porque es mucho el cansancio, es mucho el agotamiento. Pero ¿sabe qué? Roguémosle a Dios, y imploremos a Dios que nos fortalezca. ¿Se ha dado cuenta de llegar un poco más temprano? Porque ¿sabe qué? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios nos fortalece, porque Él quiere vernos en la mansión celestial. Él quiere que gocemos de la delicia un día juntamente con Él, para que le ganemos a Satanás, hermanos. Por lo tanto, le animo en nombre del Señor, que nos vistamos toda la armadura del Señor, que nos pongamos el casco, que protejamos a nuestros hijos, a nuestra familia, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, sigamos en la lucha, porque la recompensa es grande, pero protejámonos con el yelmo de la salvación, con la seguridad de que Dios peleará con y por nosotros, hermanos, contra Satanás. Que no nos gane, hermanos. Les digo de este hermano, qué triste, hermanos, qué doloroso. 55 años de edad él tenía cuando lo despidieron. 55 años de edad cuando él, toda su carrera, hermanos, que había hecho de ser conferencista, de ser escritor, hermanos, de tener a su cónyuge con él, se viene abajo. Pero ¿sabe qué?
Es una realidad y no es para admirarnos. En cualquier momento, Satanás nos puede destruir. En cualquier momento. Y él se alegra cuando lo logra. Y la iglesia se entristece. Y a Cristo le duele. Porque cuando él tumba, hermanos, a los grandes hombres de Dios, está muy contento. Un gran hombre que Dios levantó se llamó Sansón. Y Sansón, hermanos, fue tumbado por aquella mujer llamada Dalila. Y a Sansón, ¿sabe qué le sucedió? Usted recuerda que le sacaron los ojos también. Pero yo recuerdo, hermanos, que cuando a Sansón lo ponen ya en aquellos muros, él clama a Dios que le regrese su fuerza por una última vez nada más, que Dios esté con él. Y Dios, hermanos, tuvo misericordia de Sansón. Y Sansón, hermanos, con su fortaleza que tenía, tumbó aquellos muros. Y fue donde mató más filisteos que los que había matado, hermanos, en toda su vida. Yo no sé en qué aspecto de su vida Satanás lo haya atacado a usted, me ha atacado a mí. Pero pensando en el hermano que les menciono, hermanos, si yo le hubiera pedido la ayuda, hubiera dicho a alguien, tengo este problema, a su esposa, a algún hermano en Cristo cercano, y hubiera buscado la ayuda, hermanos, la hubiera encontrado. Porque cuando uno busca a Dios de todo corazón y realmente quiere deshacerse de aquella situación trágica, la puede encontrar. Un hermano en Cristo, hermanos, adicto a la cocaína. Platiqué con él por mucho tiempo, estaba en recuperación. Y él me decía todo lo que él sentía en su cuerpo y cómo era esa adicción. Y platicaba con él, caminando en el parque, hermanos, platicando, ayudándolo. A veces me llamaba porque él se sentía que caía. Pero, hermanos, lo que a él lo hundió fue que su familia, su propia familia, no lo sostuvo. Al contrario, lo hundió más. Yo no supe ya más de este hermano. Qué trágico. Un buen elemento, un buen hermano, muy noble él, hijo de un predicador. Satanás nunca va a descansar hasta que no nos destruya. Pero el Hijo de Dios no va a descansar hasta que usted y yo estemos en la mansión celestial. Por eso yo le animo a que nos vistamos con toda la armadura. Y si necesitamos ayuda, no dudemos en pedirla. No nos avergoncemos, hermanos. Más vergonzoso fue para este hermano que le menciono, el que pues todos hayan sabido y al final su esposa lo deje. Trágico, triste, doloroso. Porque Satanás no duerme, no descansa. Si nos sentimos cansados, recordemos que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Por lo tanto, no nos quitemos el nombre de salvación, pongámoslo diariamente, porque es la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque me ha dado la oportunidad de explicar en una manera breve, sencilla, Señor, este pasaje. En tus manos ponemos para que Satanás no nos gane, Señor. Que seamos victoriosos en tu nombre, que obtengamos la victoria. Te pedimos todo en Cristo Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un himno, una manera de invitación, reflexión. Y el canto es hermoso. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? ¿Estás tú bien con Dios? Adelante, mi hermano. Puesto de pie, por favor. En lo que meditamos, hermano, este mensaje, hermano, que nos trajo, hermano, le damos las gracias. Vamos a cantar este canto, hermano, y si alguien necesita la fortaleza, la necesidad de nuestro Dios, pues meditemos y
hermanos que han fallado, hermano, pero gracias a Dios que se han puesto bien como el apóstol Pedro, y Dios los ha usado y los está usando poderosamente, poderosamente. Así que no dejemos pues de que Satanás gane sobre nuestras vidas. Si necesitamos la ayuda, siempre acudamos a Dios, a algún hermano en Cristo, y siempre imploremos las oraciones de todos los santos para que podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias por la atención.